Empieza a grabar. Hola, muy buenas a todos y en primer lugar muchas gracias por darnos esta oportunidad para presentaros material que tenemos en desarrollo. Como podéis ver, somos Pablo Martín Domínguez, que voy a ser en este caso el portavoz del grupo. Tenemos también a Begoña Cadiñanos Martínez y a Ruth García Martín. Muy buenas a todos. Bien, supongo que como estaréis viendo en la presentación os tiene que sorprender el mapa de Europa, Norte de África y el Próximo Oriente, porque es tremendamente parecido al realmente existente, pero a la vez no tiene nada que ver. Esa es precisamente la clave del material que queremos presentar. Entonces queremos hablar de historiografía y de lo que fue, lo que pudo ser y lo que nunca fue. Bueno, para entender el marco en el que nos manejamos, tenemos que recurrir pues, al padre de todo el problema de la representación en historia, que es Aristóteles. Aristóteles en su poética consideraba que los historiadores eran unos poetas inferiores a los propios poetas, porque los historiadores se limitaban a narrar lo que sucedía, mientras que los poetas eran capaces de narrar lo que sucedía, pero lo que podría haber sucedido también. Es decir, por tanto, Aristóteles entendía que un historiador era más incompleto que un poeta porque se ciñe meramente a lo existente, no a lo posible. Bueno, pues dentro de esa tradición es cierto que la historia como disciplina ha intentado superar estos elementos, pero Hayden White, que es este señor que veis aquí, nos dice que en realidad la historia nunca ha dejado de ser un género literario. Partimos de su análisis en Metahistoria, la imaginación histórica en el siglo XIX, un libro de 1973, en el que dice que a pesar de todo, y nos expondrá ahora veremos cómo, que a pesar de todo la historia sigue siendo un género literario. Pues bien, nos dice que la historia puede convertirse en una trama clásica y que siempre tiene una narratividad, y él la detecta muy claramente en autores como Michelet, como Tocqueville, como Ranke. Nos dice que, claro, es literatura en el modo en que articula esos argumentos, en el modo argumental, ¿no? Y bueno, pues tiene pues, varios tipos, desde el organicismo de Ranke al mecanicismo de Durkheim, aunque bueno, técnicamente es más un sociólogo que un historiador, o el contextualismo de la historia cultural de Burkhardt. Claro, precisamente porque la historia pretende ser científica dentro de su narratividad, da visos de predictibilidad, y esto es algo incluso anterior a la aparición de la historia como disciplina propiamente dicha, ¿no? Es decir, esa teleología, ese saber a dónde llegamos del providencialismo de Joaquín de Fiore o esa noción del progreso de los autores ilustrados, especialmente en los escritos de Voltaire. Pero también Hayden White considera que lo que es absolutamente central y los paradigmas específicos del siglo XIX que creen que ha influido hasta la época actual de manera más clara es el narrativismo. Por una parte de Nietzsche, es decir, el articular la historia como una narración, sea el tipo de narración que queramos, o el modo de explicación, es decir, que esa narración realmente se puede articular de una manera racional y progresiva, que es el caso de Marx. Bueno, pues con todas estas ideas lo que queremos aplicarlo es específicamente ya no un videojuego, sino una modificación de un videojuego. El videojuego del que partimos es el Hearts of Iron 4. Es un juego de estrategia y además un juego de estrategia relativamente sofisticado, lo que en definitiva podría decirse que es un juego basado en una hoja de cálculo, es decir, en el cálculo de valores y en el cálculo de coeficientes. Pero específicamente, claro, un juego de estrategia por su misma naturaleza es tremendamente frío, es decir, es una visión muy desde arriba. Es lo que nosotros llamamos una ficción del control total. Es decir, nos pone en nuestras manos un poder que no ha tenido ni el mayor dictador totalitario de la historia. Claro, la gracia es que precisamente para que sea divertido, no necesariamente va a ser conducente a los mismos eventos que existieron en el mundo real, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el desenlace no tiene por qué ser el mismo. Precisamente la forma en la que se articula este juego es con el control de un único Estado-nación. Y ese Estado-nación, precisamente por sus propias interacciones, tiene repercusiones tanto internas como externas. Incluye repercusiones internas y externas que pueden salir por sitios pues, muy diversos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la modificación de la que vamos a hablar, que es The New Order, Last Days of Europe? Bueno, pues partamos de la base de que es una historia alternativa en la que las fuerzas del eje han salido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, apabullantemente victoriosas, hasta el punto de que el juego comienza en 1962 con la llegada a la luna de los nazis. Bien, pues a partir de ese momento lo que supone esta modificación es ¿qué pasaría si el fascismo, en sus diversas formas, se hubiera convertido en una ideología absolutamente generalizada a todo el planeta y totalmente mainstream, ¿no? Es decir, lo que plantea es, ¿y si esto sucede, qué pasaría con el desarrollo posterior? Es decir, ¿cómo tendríamos una situación similar a la Guerra Fría, pero entre diversas potencias tremendamente autoritarias y además de corte fascista? Bueno, pues aquí es donde verdaderamente el juego ya no solo parte de una divergencia, sino que tiene unas divergencias en los finales absolutamente gigantescas. Para verlo rápidamente, es una imagen tremendamente pesimista
su forma de ver el juego es patentemente historiográfica en el sentido en el que lo normal y lo más conducente es que las tensiones internas dentro desde del escenario inicial lleven a una aniquilación termonuclear completa. Es decir, es el escenario más habitual. La forma en la que se juega el modo y cómo se suele terminar, prácticamente independiente de la facción, si tiene un mínimo poder, va a terminar en armamento nuclear. Y eso es justamente lo que se encuentra en una de estas imágenes. Lo único que va a quedar en la Tierra son las sombras de sus antiguos habitantes arrasados por el fuego termonuclear. Pero no tiene por qué ser así. Y ahí es donde la habilidad del jugador puede llevarnos a algo completamente distinto. Y ese algo completamente distinto es si el juego empieza con la llegada del hombre a la Luna, el juego puede acabar con la colonización y la llegada del hombre a Marte. Claro, dentro de todo este marasmo y qué pasa entre medias, ¿no? Porque la historia no es dónde se empieza y dónde se acaba, sino cómo se llega de un punto a otro. Bueno, pues encontraremos una pequeña cantidad de micronarrativas absolutamente impresionantes. Es decir, el juego y el mod lo que toman es los elementos de personas absolutamente normales y pequeñitas que ven eventos absolutamente gigantescos, ¿no? Es decir, todas esas macrotramas de estado y demás que articula el jugador se canalizan en pequeños eventos con descripciones de qué le pasa a gente pequeña pues, con elementos variados. Y claro, esa gente pequeña pues está en lugares que nos dan una sorpresa enorme porque son perfectamente conocidos pero a la vez totalmente apartados. Bien, estos elementos, pues por resumir algunos, tenemos desde Alemania y su potencial guerra civil, una desunión soviética, unos Estados Unidos pobres, un Reino Unido fragmentado, una España y un Portugal en una unión extraña, es decir, hay una enorme variedad. Lo que planteamos, es decir, el utilizar lo que nunca pasó para hablar de lo que pasó, no es en absoluto nuevo. O sea, no se nos ha ocurrido a nosotros ni se les ha ocurrido al videojuego. Ha venido ya de lejos en el mundo artístico. Tenemos, pues desde aquí, bueno, pues ponen una selección de músicos, en algunos casos black metal, en otros casos música neomarcial, en otros casos neofolk, que plantean justamente esa visión a partir de la estética romántica, es decir, de la estética del derrotado y del que hubiera pasado si el derrotado no lo hubiera sido, ¿no? Es decir, es el pensar en el no determinismo de la historia a partir de la ficción de los derrotados. Bueno, pues consideramos que en este caso un videojuego es capaz de conseguir una base historiográfica práctica muchísimo más compleja de lo que puede haber producido en este caso la música o en otras formas artísticas más convencionales. Bueno, pues no nos queda nada más que agradecerles la atención y estaremos encantados de recibir preguntas y de recibir comentarios o explicaciones o propuestas del tipo que sean. Como pueden ver, aquí están nuestros correos electrónicos de contacto y desde aquí, pues de nuevo, despedirnos y darles las gracias por la oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias.